Mi madre murió llamando hijo al mismo hombre que la golpeó, la robó y la dejó sangrando. A mí, el que la cuidó toda la vida, ni me nombró en su testamento. Desde niño supe que algo no encajaba, aunque no sabía exactamente qué. La diferencia no era solo en el tono de voz con que me hablaba mi madre, o en la forma en que me tocaba el hombro al pasar. Era algo más profundo, como si yo fuera el inquilino silencioso en una casa donde el verdadero hijo era otro. Mi hermano, Diego, 2 años mayor que yo, fue siempre el centro. El sol alrededor del cual giraba todo, el caos con patas, el favorito, y yo, era el equilibrio, el que no lloraba, el que sacaba buenas notas, el que cerraba la puerta con cuidado para no molestar. Pero en mi casa, el equilibrio no valía nada. El que gritaba más fuerte era el que se llevaba el amor. Diego era una tormenta, y mi madre, en lugar de poner techo, bailaba bajo su lluvia. Cuando rompía algo, ella decía que era impulsivo. Cuando robaba, que necesitaba ayuda. Cuando desaparecía, era porque estaba perdido. Yo, mientras tanto, aprendí a hacerme invisible. Y no por estrategia, sino por instinto. Porque cada vez que hablaba, cada vez que intentaba poner límites, mi madre me miraba como si yo fuera el villano. Como si corregir a Diego fuera traicionarla a ella. A los 8 años, Diego me tiró por las escaleras porque no le quise prestar mi bicicleta. Terminé con la ceja abierta. Mi madre me regañó a mí por hacerlo enojar. A los 14, Diego me apuntó con un cuchillo de cocina en una pelea. Ella lloró por él. A los 17, cuando Diego empezó a usar pastillas, fue ella quien lo acompañó a todas sus terapias, mientras yo me preparaba solo para mis exámenes finales. No importaba qué hiciera él, siempre encontraba un camino de regreso. Y yo era el que siempre estaba bien. Cuando me mudé a 1900, a los 22 años, mamá ni siquiera preguntó si necesitaba algo. Me deseó suerte con una llamada rápida. Cuando Diego se estrelló con su moto por estar drogado, le compró otra. La gota que derramó el vaso, al menos para mí, fue años después. Yo estaba trabajando en 2 empleos para pagarme una maestría. Mamá me llamó. Pensé que era para preguntarme cómo estaba, pero no. Era para pedirme dinero. Para pagarle a Diego una deuda que tenía con un narco local. Le dije que no, y me colgó. No volvimos a hablar por meses. Cuando me enteré de que mi madre estaba enferma, terminal, viajé a verla. No porque me lo pidiera, no lo hizo, sino porque aún me dolía pensar que podía morir sin mirarme a los ojos una última vez. La recibí en su cama, delgada, casi irreconocible, y aún así sus palabras fueron: ¿supiste de Diego? No. Ha venido. Estoy preocupada. Eso me mató más que su silencio anterior. Estaba ahí, frente a ella, después de todo, y aún así, no me veía. Una semana después de su muerte, fui a su casa a ayudar con los trámites. Mi tía, la única que siempre me trató con algo de justicia, me pidió que revisara un cajón. Ahí encontré los papeles del testamento. Temblando, lo leí. Primero el nombre de Diego. Luego los bienes. Casa, cuentas, joyas, hasta el auto viejo. Todo para él. Mi nombre no aparecía. Ni siquiera un «le dejo mis recuerdos a mi hijo menor». Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue la nota a mano, al final del documento. Pequeña, como susurro. Decía: él nunca necesitó nada. Siempre fue fuerte. Diego me necesita más. Ese papel ardió en mis manos. No lloré. No grité. Solo entendí que mi madre me amó menos, por haberle exigido menos. Y entonces, lo supe. Que si toda mi vida fui el hijo que cayó, esta vez iba a ser el hijo que hablaba. Aunque fuera en su funeral. Aunque fuera frente a todos. Y no iba a contar cualquier historia. Iba a contar la que ella siempre quiso enterrar. Yo no. Me di cuenta de lo roto que estaba hasta que me fui de casa. Durante años pensé que así era como funcionaban las familias. Que uno daba, y nunca preguntaba por qué no recibía nada a cambio. Mi primera Navidad fuera del hogar fue con compañeros de trabajo. Una cena modesta, pero había risas, bromas, hasta regalos de broma. Y yo me descubrí llorando, en el baño, no por nostalgia, sino por sorpresa.
No sabía que se podía pasar una Navidad sin miedo a una pelea, a gritos, a alguien rompiendo algo. En mi casa, cada festividad era una bomba de tiempo. Diego llegaba tarde, borracho o drogado. Tiraba los platos, gritaba que nadie lo entendía y mi madre, corriendo tras él con una toalla húmeda, intentando que se lavara la cara. Yo terminaba lavando los trastes, solo. Otra vez, nunca me quejé, porque sabía que, si lo hacía, el problema iba a ser yo. Una vez, cuando tenía unos 25, Diego me robó la laptop. La vendió por menos de $100 para comprarse algo. Yo estaba en medio de una tesis. Fui a la casa de mi madre, furioso. Le dije, ¿sabes lo que hizo? Ella me miró como si yo fuera el problema. ¿Y por qué dejaste la puerta sin seguro? Tú sabes cómo está Diego. ¿Para qué provocas? Ese día no solo se rompió la confianza, se rompió algo más profundo. La idea de que algún día ella iba a abrir los ojos. Entendí que no iba a pasar. Pero aún así, volví. Volvía en cada cumpleaños, en cada Navidad. Llevaba el postre, llevaba regalos. Me sentaba en la mesa aunque nadie me preguntara nada. Aunque mamá solo hablara de Diego. ¿Viste que Diego está mejor? Va a ir a terapia otra vez. Tengo fe en que va a cambiar. Al menos viene. Tú casi no llamas. Yo casi no llamaba. Porque hablar con ella me drenaba. Cada palabra suya era como una forma de recordarme que estaba solo. Que en su mente, su amor tenía dueño. Y no era yo. Lo que me mantuvo unido a esa casa fueron los recuerdos que yo solito cargaba como maleta vieja. Mi cuarto de niño. Las películas que veía con papá antes de que se fuera. Las pocas veces en que mi madre me abrazó. Cuando Diego no estaba en casa. Pero al final entendí que los recuerdos no son justificación para el dolor que uno permite. El día que leí el testamento, el aire me supo a óxido. Recuerdo que mi tía me hablaba y yo no la escuchaba. Tenía la vista clavada en ese maldito documento, una y otra vez, como si mi nombre fuera a aparecer por arte de magia. Pero no. Lo que sí apareció fue rabia, una rabia diferente. No era grito ni impulso. Era una rabia fría, lúcida, afilada como si todo lo que había tragado durante años estuviera al fin pidiendo salir. Él nunca necesitó nada. Siempre fue fuerte. No sabes lo que se siente leer eso cuando lo único que siempre quisiste fue un poco de ternura, una llamada, una caricia, una felicitación, algo. Y en cambio, ella me dejó, ni siquiera el silencio, me dejó fuera. Ese día no dormí. Me quedé mirando el techo del viejo cuarto de Diego, porque el mío ya estaba lleno de sus cosas, y supe que no podía irme sin hacer nada. Mi madre había decidido a quién le entregaba su legado. Yo iba a decidir qué imagen dejaba atrás. No porque quisiera venganza, sino porque, por primera vez en mi vida, iba a hablar. Iba a contar lo que callé desde los 5 años. Porque si no lo hacía yo, nadie lo iba a hacer. El testamento no me sorprendió, me destruyó. Pero sorprenderme, no, porque en el fondo yo ya lo sabía. No sabía los detalles, claro. No sabía que ella había escrito esa nota a mano, casi con ternura, justificando su traición con las mismas palabras que usó toda la vida para aplastar mis emociones. Él no lo necesita. Siempre fue fuerte. Pero ya conocía el patrón. Mi madre vivía como amaba, con excusas para Diego y exigencias para mí. Lo que no imaginé fue que, aún después de muerta, siguiera aplicando las mismas reglas. Que incluso desde el más allá me mirara con ese gesto severo, exigiéndome que me callara, que entendiera, que no hiciera olas. Pero esta vez no. Esa noche me quedé en la sala vacía, solo con el testamento sobre la mesa, mientras la casa entera olía a flores viejas y fotos enmarcadas. La casa donde crecí. La casa que ella acababa de dejarle, por escrito, al mismo hermano que una vez la dejó tirada en una banqueta, inconsciente, después de robarle el auto. Diego no estaba cuando murió, no apareció en el hospital, no le sostuvo la mano, no preguntó si necesitaba algo, y aún así fue él quien heredó todo. Yo, que la cuidé en silencio, que le limpié la frente cuando no podía comer, que pagué parte de sus medicinas cuando el seguro no cubría
Yo no merecía ni una línea. Cuando mi tía me vio con los papeles en la mano, no dijo nada. Solo me sirvió café y se sentó enfrente, mirándome, hasta que solté. ¿Lo sabías? Ella negó lentamente. Sabía que Diego estaba en el testamento. Lo que no sabía es que tú no estabas. Me vi a mí mismo en sus ojos, una mezcla de vergüenza y desolación, como si fuera yo el que había hecho algo malo por atreverme a sentir dolor. ¿Por qué, tía? ¿Por qué siempre fue así? Ella suspiró, como si llevara años con esa pregunta en la garganta. Porque tu madre nunca superó lo que pasó con Diego. ¿Y tú? Tú eras el recordatorio de que las cosas podían haber sido diferentes. Eso me dejó frío. ¿Qué pasó con Diego? Ella bajó la mirada. No es mi historia que contar, dijo. Pero deberías saberlo. Y si no te lo quiso decir viva, quizá ahora debas hacerlo tú. Esa noche, revisé su escritorio como si fuera arqueólogo. En una zona prohibida, había carpetas marcadas con etiquetas viejas, luz, gas, escuela, pero entre ellas, una sin nombre. Dentro, fotografías, recortes, un cuaderno negro, y en el fondo, un sobre cerrado con mi nombre. No decía, hijo, no decía, para cuando ya no esté. Solo, Mateo, con su letra apretada. Temblando, lo abrí. Era una carta breve, 4 párrafos. Sé que vas a encontrar esto, y sé que vas a sentir que nunca fuiste suficiente. Pero eso no es cierto. Fuiste el hijo que nunca me dio problemas, el que creció solo, el que siempre lo hizo bien. Y por eso, tal vez te fallé. Porque me acostumbré a que tú podías con todo. Porque Diego, no lloré. No podía. Había llorado tanto en silencio durante años, que ya no quedaba nada. Solo una presión constante en el pecho. Como si una losa me empujara desde dentro. Lo que pasó cuando Diego era pequeño es algo que nunca te conté. Algo que me dio vergüenza toda la vida. Pero él nunca volvió a ser el mismo. Y yo decidí protegerlo, aunque eso significara dejarte de lado. Nada más. No decía qué, no explicaba, no pedía perdón, y aún así lo justificaba. Guardé la carta, no por cariño, sino porque era la única prueba de que alguna vez pensó en mí. El resto del día fue una sucesión de silencios incómodos y miradas de lástima. Los parientes empezaron a llegar. La casa se llenó de susurros. Diego llegó por la noche, riendo con 2 amigos. Llevaba lentes oscuros, aún dentro de la casa, y olía a trago. Me miró de reojo y dijo, ¿y este qué hace aquí? ¿No estabas peleado con ella? Me le quedé viendo. Podía golpearlo, decirle todo, pero solo respondí. Vine a despedirme de mi madre. Tú deberías intentar hacer lo mismo. Él se rió. Ya lo hice, a mi manera. Horas después, lo escuché en 1970, la cocina hablando por teléfono. Sí, ya tengo las llaves. La casa es mía. Todo está a mi nombre. Ni una mención al hijo modelo. Me encerré en el baño. Sentía que me iba a desmayar, pero entonces lo recordé. El cuaderno negro. Volví al escritorio. Lo abrí con cuidado. Era un diario. De mi madre. Los primeros años eran aburridos. Fechas, recetas, cosas del trabajo. Pero luego, hacia la mitad, una entrada llamó mi atención. Hoy fue la audiencia. El juez dijo que no hay pruebas, que Diego no recuerda nada, que era muy pequeño, pero yo lo sé, yo estaba ahí. Yo lo dejé solo con él. Me costó respirar. Desde ese día Diego cambió. Ya no dormía bien. Se hizo agresivo. Rompía todo. Tenía miedo a los hombres. No quería ir a la escuela. Yo traté de olvidarlo. Pero cada vez que lo veía ese día. Y cada vez que veía a Mateo, sentía culpa de haber traído otro hijo a este mundo, cuando aún no podía cuidar al primero. La rabia volvió. Pero esta vez no era contra Diego. Era contra ella. Contra su silencio. Contra su cobardía. Contra su decisión de convertir su culpa en mi castigo. Esa noche, no dormí. Ya no era solo por lo que me quitó. Era por lo que permitió, por lo que escondió. Y entonces decidí que en su funeral no habría flores. Habría verdad. Mi madre iba a ser enterrada en la misma iglesia donde me bautizaron. Un detalle que no tendría importancia para muchos, pero para mí era un símbolo cruel. Esa iglesia, ese altar,
Eran el comienzo de todo. El lugar donde mamá prometió ante Dios criarme con amor, y donde ahora, al final, solo había silencio, herencia robada, y un hermano adicto listo para heredarlo todo. Me levanté antes que el sol ese día. Me vestí de negro como dictaba el protocolo, pero dentro de mí no había luto. Había otra cosa, una furia serena. No era odio, era justicia. Justicia que no llegó en vida. Justicia que me tocaba ejecutar yo. Llevaba en el bolsillo una copia del diario de mi madre. Solo una página impresa. La entrada, esa que hablaba del juez, del hecho, de Diego, del día que ella sabía, y no hizo nada. Me senté en la última fila del velorio, donde nadie me molestara. La iglesia estaba llena. Gente que no veía hace años. Vecinos, familiares, viejas amigas de mi madre que hablaban de ella como si fuera una santa. Siempre fue tan entregada a sus hijos, dijo una mujer con voz temblorosa. Yo apreté el papel en mi bolsillo. Mi tía se me acercó. ¿Estás bien? Le mostré el diario. Le mostré lo que pensaba hacer. Me miró por varios segundos. ¿Estás seguro? Más que nunca. Me tocó el hombro. Entonces hazlo. Alguien tiene que hacerlo. El sacerdote habló de mi madre como si la conociera. Madre dedicada. Mujer de fe. Ejemplo de fortaleza. La palabra fortaleza me dolió. Fuerte. Fuerte por esconder lo que sabía. Fuerte por enterrarme en vida mientras protegía al verdadero monstruo de la casa. Diego se subió al altar. Con su chaqueta, cara, la voz fingidamente rota, comenzó a leer una carta escrita para la ocasión. Mamá, sé que te fallé muchas veces, pero tú nunca me soltaste, y por eso voy a honrar tu memoria como te mereces. Hipocresía pura. Yo cerré los ojos. Escuchaba los suspiros de la gente, el llanto contenido. Terminado su acto, bajó, lentamente, como si él fuera el mártir. Fue entonces cuando me puse de pie. Disculpen, dije en voz alta. ¿Puedo decir algo? Hubo un murmullo. Algunos se giraron confundidos, otros me reconocieron. El sacerdote asintió. Subí. El altar me pareció más alto de lo que recordaba. Respiré profundo. Mi nombre es Mateo. Soy el otro hijo de María. Silencio. Muchos aquí la recuerdan como una madre devota, como alguien que vivió por sus hijos. Y es cierto, vivió por uno. Algunas caras ya empezaban a incomodarse. Yo no estoy aquí para insultarla. Estoy aquí porque tengo derecho. El mismo derecho que no me dieron en su testamento. El mismo derecho que me negaron toda la vida. Saqué la hoja. Esto es una página del diario de mi madre. Una que no pensaba que nadie leería. Una que guardó, en secreto, como tantos otros silencios que se tragan en las casas. La leí en voz alta. Cada palabra cayó como un golpe seco. Hoy fue la audiencia. El juez dijo que no hay pruebas. Pero yo lo sé. Yo estaba ahí. Yo lo dejé solo con él. Desde ese día, Diego cambió. Tenía miedo, rompía todo, no quería ir a la escuela. Y cada vez que veía a Mateo, sentía culpa de haber traído otro hijo a este mundo, cuando aún no podía cuidar al primero. El aire se congeló. Diego se puso de pie. ¿Qué carajos estás haciendo? Estoy diciendo la verdad, le respondí sin bajar la voz. Esa que mamá nunca quiso contar. Esa que tú seguiste escondiendo detrás de tus drogas, tus gritos y tus recaídas. Eres un enfermo. ¿Y tú qué eres? ¿El hijo perfecto? ¿El heredero? ¿El que se robó hasta su último suspiro? Porque no estuviste. No viniste cuando se moría. Pero eso sí, apareciste para recibir las llaves de la casa. Mi tía lo sostuvo antes de que se me lanzara encima. Déjalo hablar, dijo. Su voz, por primera vez, temblaba. Mamá me dejó fuera porque me creyó fuerte, pero nunca fue fuerza. Fue miedo, miedo a ser una carga. Miedo a convertirme en otro Diego. Y lo único que recibí por no destruir todo fue silencio. Nadie aplaudió. Nadie lloró. Solo se quedaron ahí, mirándome, como si recién entonces me vieran por primera vez. Bajé del altar y salí de la iglesia. No fui al entierro, no cargué el ataúd. Mi despedida ya la había hecho, y por primera vez, fui yo quien puso la última palabra.
Al día siguiente del funeral, desperté con el corazón latiendo como si aún estuviera de pie frente al altar. Durante horas pensé que había soñado todo, que no leí esa hoja, que no confronté a Diego, que no sentí el temblor en mis piernas, ni la mirada muerta de algunos familiares mientras bajaba las escaleras de esa iglesia helada. Pero el silencio en mi celular no mentía, ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera un ¿estás bien? La verdad había hecho lo suyo, dividir, incomodar, cortar la piel vieja de las apariencias. Y como todo lo que sangra, la familia empezó a infectarse. El primero en llamarme fue mi primo Rodrigo. Mateo, me dijo con voz baja. Quería decirte que no estuvo mal lo que hiciste. Guardé silencio. Solo que no era el lugar, no era el momento. ¿Y cuándo sí? Le pregunté. ¿Cuándo sí es el momento de decir que una madre dejó de amar a un hijo porque el otro necesitaba más? Él suspiró. Yo solo no sabía. Nadie sabía eso. ¿Y ahora que lo sabes? Silencio. Ahora no puedo dejar de pensarlo, confesó antes de colgar. En las siguientes horas llegaron los mensajes. Algunos anónimos, otros con nombres y apellidos. ¡Qué vergüenza lo que hiciste! Tu madre no merecía eso. No todo se dice así, Mateo. ¿Sabes el daño que causaste? Pero también llegaron otros. Yo te creí. Gracias por decirlo. Yo también fui el hijo invisible. Nunca te lo dije, pero yo veía cómo te trataban. Eran pocos, pero eran reales. Diego no tardó en hacer su jugada. Una semana después publicó una carta en Facebook. Un texto largo, lleno de palabras dulces, lleno de mentiras. Mi hermano Mateo está pasando por un dolor muy fuerte, y por eso ha dicho cosas que no son ciertas. Mamá siempre lo amó. Siempre fue justa. Y sé que donde esté, le dolerá que se manche su memoria de esa forma. Yo solo quiero paz. Quiero sanar. Cientos de reacciones. Cientos de comentarios. Eres un ejemplo, Diego. Tu madre estaría orgullosa. Qué madurez la tuya. Yo leía y leía y leía, y sentía cómo el estómago se me hacía piedra, el abusador convertido en víctima, el mentiroso elevado a mártir. Pero no. Iba a responderle. No ahí. No en su escenario. Volví a la casa de mamá una última vez, para recoger lo poco que me quedaba. Una caja con fotos antiguas, unos cuadernos míos de cuando tenía 7 años, una bufanda que ella me tejió cuando cumplí 10. El resto ya no era mío. Nunca lo fue. Diego llegó justo cuando salía. ¿Te vas a robar eso también?, dijo, señalando la caja. Me detuve, lo miré y vi algo que nunca había notado. Miedo, no de mí, de él mismo, del vacío que ahora tenía que llenar solo. Te quedaste con todo, Diego, con la casa, con las cuentas, con las excusas. ¿Y tú? ¿Qué te quedaste tú? Con la verdad. La verdad no paga cuentas, Mateo. No, pero quema. Y tú estás lleno de gasolina. No dijo nada. Solo me vio irme. Esa noche tuve el primer sueño con mi madre desde que murió. No fue un sueño triste, fue cruel. Estábamos sentados a la mesa del comedor. Ella me servía sopa, me sonreía. ¿Está buena, hijo? Sí, mamá. ¿Y cómo está Diego? No sé, pregúntale tú. Ella bajaba la cabeza. No puedo, él ya no me escucha. ¿Y tú me escuchas? Silencio. ¿Alguna vez me escuchaste, mamá? Ella levantaba la vista. Su rostro empezaba a desdibujarse, hasta que, sin palabras, se deshacía frente a mí. Como polvo, desperté empapado en sudor. Volver al trabajo fue otra batalla. Algunos compañeros me evitaban. Otros me miraban con esa mezcla de lástima y morbo. Ese es el que dijo cosas raras en el funeral de su madre. Pero no me importaba. Durante toda mi vida, caminé con la cabeza baja para que no me vieran. Ahora me sentía vacío. Sí, pero vacío de máscaras. Y eso, de alguna forma, se sentía como libertad. 3 semanas después, recibí un sobre sin remitente. Dentro, una copia del expediente judicial de hace casi 30 años. Era real. La denuncia. El nombre del acusado, el nombre de mi hermano. La edad, 5 años. El fallo, no hay pruebas suficientes. Mi madre sí estuvo ahí. Sí supo. Sí firmó. Y lo enterró.
Todo, incluyéndome, ese día, no lloré. Pero me fui al parque donde jugábamos de niños. Me senté en la banca donde mamá me leía cuentos mientras Diego dormía la siesta. Recordé su voz, recordé su olor, recordé su mano acariciándome el pelo con ternura. Y por primera vez entendí algo cruel. Ella sí me amó, pero me amó mal. A su manera, con miedo, con culpa, con silencio. Y lo supe porque, a pesar de todo, aún dolía. Antes de irme, enterré el expediente bajo ese mismo árbol. No por perdón, no por paz, sino porque esa verdad ya no era mía. Yo la había contado, yo la había soltado, y ahora podía seguir. Con menos familia, con menos peso, pero con más voz. Y a veces, eso basta para empezar de nuevo. Pensé que todo terminaría ahí, después del funeral, después de la verdad, después de enterrar el expediente bajo aquel árbol. Creí que por fin podría respirar diferente. No feliz, no completo, pero sí libre. Y por unos días lo fui. Caminaba, con más espacio en el pecho. Dormía mejor. Incluso retomé cosas que había olvidado. Cocinar sin apuro, leer por placer, salir a caminar sin que mi cabeza regresara sola a ese comedor donde todo siempre terminaba en Diego. Pero el pasado, cuando no se entierra del todo, encuentra formas de regresar. Y cuando lo hace, no toca la puerta. Un martes, cerca de las 7 de la noche, me llamó Clara, una prima lejana con la que casi nunca hablaba. Mateo, me dijo con voz nerviosa. No sé si debería contarte esto, pero creo que Diego está hablando con abogados. ¿Abogados? Sí. Quiere demandarte. Dice que publicaste documentos personales, que lo calumniaste, que dañaste su imagen. Me quedé en silencio. Mateo, ¿tú de verdad crees que lo que hiciste fue justo? No lo hice por justicia, respondí. Lo hice porque si no lo decía yo, nadie más lo iba a hacer. Ella no dijo nada más. Colgó. Y ahí empezó la Segunda Guerra. En los días siguientes, me llegaron citatorios informales, notificaciones ambiguas, emails sospechosos, llamadas con número desconocido que cortaban si respondía. Diego no quería justicia. Quería venganza. Y no porque le importara limpiar su nombre, sino porque, por primera vez en su vida, no controlaba la narrativa. Durante décadas, él fue el pobre chico sensible, el que sufrió más, el que necesitaba comprensión. Y ahora, por una maldita hoja de diario leída en voz alta, su personaje se estaba resquebrajando. Fui con un abogado. Le conté todo. Le mostré los documentos, el testamento, el diario, el expediente. Escuchó en silencio. No puede demandarte por contar tu historia, me dijo. Ni siquiera aunque le duela. Lo que hiciste en ese funeral fue ejercer tu derecho a hablar de tu experiencia. Y lo hiciste con pruebas. ¿Y si él insiste? Que insista. No tiene caso. Salí de ahí sintiéndome más ligero, pero algo dentro de mí sabía que Diego no iba a parar. Y no paró. Semanas después, me enteré por un amigo que Diego había empezado a hablar en entrevistas locales, pequeños canales, blogs, de la ciudad, hasta un podcast mediocre donde hablaba de la traición de su hermano, del dolor de perder a su madre y ser apuñalado por la espalda. Ni una palabra sobre el expediente, ni una mención al testamento. Solo frases llenas de lágrimas falsas y manipulación emocional. La gente le creía, no porque fuera creíble, sino porque el papel de víctima siempre fue el que mejor le quedó puesto. Yo trataba de no leer, de no mirar, pero uno es humano. Y un día encontré un comentario en redes que me destruyó por dentro. Lo que hizo Mateo fue un acto de puro resentimiento. Si no te aman como quieres, lo superas. No destruyes la memoria de una madre solo porque no te dejó la casa. Ese comentario me dolió más que cualquier amenaza, porque ahí estaba, otra vez, la misma historia que me habían contado toda la vida. No molestes, no exageres, sé fuerte. La noche siguiente tuve una pesadilla. Volvía a la iglesia, pero esta vez no había ataúd. Había una mesa, y en la mesa, fotos. Fotos mías, rotas. Fotos de Diego, enmarcadas. Y mamá, sentada en medio,
susurrando algo que no entendía. Me acerqué. Le pedí que hablara más fuerte. Entonces ella levantaba la cabeza y tenía mi cara. Me desperté gritando. Después de eso, empecé terapia. No fue una decisión fácil. Crecí con la idea de que hablar con extraños sobre tus emociones era signo de debilidad. Pero nada me había salvado hasta ahora. Y yo necesitaba, por primera vez, salvarme yo solo. Mi terapeuta Laura era directa. Mateo, ¿sabes qué hiciste en ese funeral? Dije la verdad. No, ¿la vomitaste? ¿Eso es malo? No, era necesario. Pero no es el final. Me quedé callado. Toda tu vida viviste para que otros no se incomodaran. Ahora que por fin hablaste, el sistema se desajustó. Estás viéndolo, sí. Restos. Es normal. Pero no confíes en que decir la verdad te traerá paz inmediata. A veces, primero trae guerra. Y lo entendí. Yo había declarado la guerra al silencio. Y el silencio ahora se defendía. Mientras tanto, recibí un mensaje inesperado. De Lucía. Una expareja mía, de años atrás. Tuvimos una relación difícil, no por falta de amor, sino porque yo no sabía cómo amar cuando sentía que no merecía nada. Su mensaje era simple. Te vi en la entrevista. Solo quería decirte que entiendo muchas cosas ahora. Perdóname si alguna vez te hice sentir como lo hizo tu madre. No supe qué responder. Me tomó 2 días contestar. No tienes nada que perdonar. Yo era un reflejo roto. No podía mostrar nada bueno. Nos vimos días después, caminamos. Hablamos como si los años no hubieran pasado. Y por primera vez, le conté todo. Sin miedo. Sin ocultar. Ella lloró. Tú no eras frío. Solo estabas muriéndote por dentro. La abracé. Volví a visitar el parque, el árbol, el lugar donde había enterrado la hoja del expediente. Y ahí, entre la tierra y los recuerdos, supe que no todo lo arrastrado se queda. Algunas cosas se sueltan, otras se entierran bien, y lo que no se hereda, se transforma. El último día que volví a la casa de mi madre, el cielo estaba gris. No como metáfora, sino en serio. Gris de tormenta. Gris de esas tardes donde todo cruje por dentro. Diego me había enviado un mensaje, algo que nunca esperé. Necesito hablar contigo. Solo una vez. Pensé ignorarlo, pensé bloquearlo, pero algo en mí, llámalo instinto, llámalo rabia contenida, me obligó a responder. En la casa, 1 hora, llegué primero. La casa olía a encierro, como si también estuviera de luto. Entré a la cocina, la misma donde mi madre cocinaba caldo cuando Diego tenía resaca. La misma donde me decía, tú no necesitas tanto, cuando preguntaba por qué él siempre comía doble. Sentí un temblor en la espalda, como si alguien caminara sobre mi columna vertebral. Diego llegó tarde, como siempre, pero llegó solo, sin la sonrisa falsa, sin sus lentes oscuros, parecía cansado, más flaco, más deshecho. No dijo, hola. ¿Por qué lo hiciste? Fue lo primero que soltó, porque ya no tenía razones para seguir callando. La destrozaste. Ella ya estaba destrozada. Nos miramos. Había odio en su cara. Pero también había otra cosa. Culpa, no. Culpa, no. Miedo. Mamá tenía miedo. De ti, dijo de pronto. Lo miré, incrédulo. ¿Perdón? Después de que te fuiste a los 22, empezó a escribir cosas. Cosas que nadie leyó. Pero yo sí. ¿Qué cosas? Diego se metió la mano en la chaqueta y sacó un sobre. Viejo. Amarillento. Lo tiró sobre la mesa. Léelo, desconfié. Pensé que era una trampa. Pero lo abrí. Era una carta. De mi madre. Mateo. Si estás leyendo esto, es porque yo ya no estoy. Y porque Diego decidió romper el pacto. Mi sangre se heló. Hay algo que nunca dije. Ni siquiera cuando creí que debía hacerlo. Algo que va más allá de todo lo que te he negado. Diego no solo fue víctima, ni solo fue agresor. Diego fue el hijo del hombre que me violó cuando tenía 17. ¿Y tú? Ahí mi visión se nubló. Volví a leer. ¿Y tú? Fuiste el hijo del único hombre que me quiso de verdad. El único que quiso quedarse. Pero yo lo alejé. Tenía miedo de repetir la historia.
Tenía miedo de que tú también te convirtieras en algo que no supiera amar. Por eso no pude. No supe. No logré ser justa. Perdón. Mamá. Sentí que me faltaba el aire. Me apoyé contra la pared. Cerré los ojos. El piso temblaba. Diego no era mi hermano. No lo era. No del todo. Y yo era el hijo que ella no pudo abrazar, porque le recordaba lo que nunca se permitió tener, una vida sin culpa. Diego me miraba. No hablaba. ¿Sabías esto? Asintió. Hace un año, la encontré llorando con esa carta. Me la quitó. Pero leí suficiente. ¿Por qué no lo dijiste? Porque era lo único que la hacía seguir eligiéndome. Silencio. Un silencio tan largo que pareció eterno, hasta que Diego habló, con la voz más rota que le he escuchado. Yo me acuerdo de lo que pasó, con él, cuando era niño. No todo, pero algo. ¿Por qué nunca lo dijiste? Porque cuando tienes 5 años y tu madre te mira como si fueras todo lo que tiene, aprendes a no destruirla. Aunque eso te destruya a ti. La lluvia empezó a golpear los vidrios con fuerza. ¿Por qué querías hablar conmigo? Diego me miró con una expresión que no le conocía. Porque quiero que firmes este papel. Me tendió otro documento, una renuncia. A la casa. A los bienes. A todo. ¿Qué es esto? Quiero dártelo. Todo. ¿Por qué? Porque no quiero vivir aquí más. ¿Y a dónde vas a ir? No lo sé. Lo miré. Y por primera vez en mi vida sentí compasión por él. No lástima, compasión. ¿Por qué? Entendí que Diego no era el monstruo. Era el resultado de una cadena rota desde el origen. Firme. Pero lo rompí después. Ni tú ni yo necesitamos esta casa. Necesitamos empezar. Me levanté. Me fui. Y no volví. 2 años después recibí una carta. Sin remitente. Solo una nota. Estoy limpio. Trabajo en una granja. No soy feliz todavía, pero al menos no tengo miedo. Gracias por no matarme cuando tuviste todas las razones. Sonreí. Y lloré porque al final no heredas las casas. Heredas las cargas. Y las que no se liberan, te entierran. Yo elegí soltar. Y por fin, viví.